Ok. Controversias. Concilio. Concilio de Jerusalén. La iglesia. ¿Será judía? Llegaron algunos de sus hermanos. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunden, como lo manda Moisés. Esto ocasiona bastante perturbación, así como discusión muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos, al fin de dedicarse que Pablo y Bernabé, juntos con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles las conversaciones de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos sus hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circundarse a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se unieron para tratar el asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaron la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ello. Al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purifica sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestro Padre no fuera capaz de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es lo que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escuchó a Bernabé y a Pablo, que contrataron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escuchen. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formar con gente pagana un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues esto está escrito. Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus rutinas y la volveré a elevar para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido involucrado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tiene preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos cumplir la vida a los paganos, que se convierta a Dios. Digámosle en nuestra carta que se obtenga de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos
de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne, de animales sin sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. La carta al concilio del principio de libertad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviar a Antioquía con Pablo, Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabas, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían en tregua la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludaban a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Sicilia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mando alguno nuestro, pero ahora reunidos en asamblea hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes, junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expongan de viva voz todo el asunto. Fue el aparecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin sangrar, y que se obtenga de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se obtiene dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Después de despedirse, fueron a Antioquía. Reunieron a las asambleas y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hombres con un largo discurso. Se quedaron ahí algún tiempo y los hermanos los dispusieron en paz para volver a la comunidad que lo habían enviado. Pero Sila prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchas otras la palabra de Dios. ¿Hasta qué número? 35. Hasta ahí está bien, 35. Okay. Gracias. Lore. Sí. La Asamblea de Jerusalén. Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén, con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más, al contrario,
Aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que consintió a Pedro, apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Muy bien, gracias. Bueno, pues en estos dos textos encontramos entonces el Concilio de Jerusalén. Si se fijan, los dos son autoría de Pablo. O sea, los dos son palabras de Pablo, pero contados de una manera muy diferente. Vamos a ver ya en el libro estas dos historias que dicen, bueno, sabemos que Hechos de los Apóstoles los escribió San Lucas, sabemos que Gálatas posiblemente lo escribió o lo dictó Pablo en el tiempo en el que ellos empezaron a poner por escrito todo esto. El oficio de escriba era muy importante porque seguramente Pablo no lo escribió, sino lo dictó. Un escriba tenía que tener la habilidad de hacerlo, recordando que era en papiro, recordando que era con tinta generalmente vegetal. Entonces tenían que tener mucho cuidado de no poner demasiada tinta para escribir porque se iba a correr, pero tampoco tan poquita, y tenían que tener el cuidado para poder escribir de una manera suave, que el papiro no se rompiera. Entonces, sabemos que la carta a los Gálatas fue dictada por Pablo, no sabemos a quién, pero sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Es decir, dice el padre Salvador Carrillo, finalmente es una historia y puede en esta historia haber imaginación de un historiador. Es decir, lo que San Pablo no dijo, lo pudo haber anexado Lucas, pero nos dice el Padre también, tengan confianza en que todo es palabra de Dios, porque si bien es cierto que no fue dictado por San Pablo, Lucas conocía muy bien a San Pablo. No iba a poner ni a decir algo que San Pablo no hubiese pensado o dicho. Entonces, con este marco, así es como nos vamos a guiar ya en el libro. Y el libro, pues empezamos en la página 79 y lo primero que nos dice es que gracias al libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que surgieron varias crisis en el cristianismo primitivo. Aproximadamente tenía San Pablo 46 años de edad cuando este concilio sucedió. Dice que fue en el año 51, en octubre del año 51, es decir, era ya otoño. Y vamos a recordar que hemos dicho también que los viajes se realizaban en los meses de primavera, de verano y hasta septiembre u octubre que estaba el otoño, porque en invierno no se realizaban viajes porque todos eran a pie y era muy duro caminar con el frío intenso del desierto. Entonces, este concilio sucede después del segundo viaje de San Pablo, donde él tiene éxito en muchas de las comunidades a las que fue. Vamos a recordar también que San Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía, o sea, de ahí parte y ahí llega, ¿sí? Entonces, el libro nos dice,
Uno de los conflictos surgidos entre los cristianos es con respecto a los judíos palestinenses con los judíos helenistas, es decir, judíos palestinenses, de los que eran, como ellos se llaman, judíos puros, y los judíos helenistas, que son los griegos o los paganos o gentiles convertidos al cristianismo, los que abrazaron la fe. Otro de los conflictos que tenemos, que se muestran en la Biblia, en este capítulo de Hechos, es la admisión en Cesarea del centurión romano Cornelio y de toda su casa, porque aceptaron la fe cristiana por parte de Pedro. Y de parte de Pedro, el haberse hospedado en la casa de Cornelio, porque acuérdense que hemos dicho que los judíos tienen aproximadamente 613 reglas que deben cumplir, y una de ellas es no hospedarse con paganos o con gentiles, porque al hacerlo se contaminaban. Entonces, ese es otra crisis que surgió y que va a salir a relucir, o que se va a poner de manifiesto en este concilio de Jerusalén. El tercero es el ingreso franco de los gentiles en el cristianismo sin necesidad de la circuncisión ni de las observaciones alimentarias. Las observaciones alimenticias estaban en segundo lugar de importancia después de la circuncisión, porque para ellos la comida kasher era la comida pura. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de ella? Entonces, no podían comer comida contaminada. Entonces, y esto era una regla de convivencia. Si un judío iba a casa de otro judío, pues tenía la confianza de que no comía esta alimentación. Pero si un judío iba a casa de un pagano, pues obviamente el pagano le iba a dar de comer de todo. No era comida pura en cuanto a sus reglas. Entonces, por eso no podían hospedarse con ellos. Pero los judíos palestinenses decían que para poder pertenecer al cristianismo tenían que circuncidarse, que era lo primordial para poder pertenecer al pueblo judío, y ya siendo judíos podían convertirse al cristianismo. Este problema o esta discusión o este conflicto tuvo lugar en Antioquía, luego de que Pablo y Bernabé regresaron de las provincias en las que habían dejado comunidades, ¿sí? Esta crisis fue saludable para la iglesia porque ocasiona reflexiones. Si estas reflexiones no se hubieran dado, entonces se hubieran tenido que hacer como secciones, o seccionar el cristianismo, decir, bueno, los cristianos de aquí hacen esto, los cristianos de aquí hacen esto, cada uno adecuado a su cultura. Sin embargo, estos conflictos llevaron precisamente al primer concilio, que es el de Jerusalén, y se tuvo que hacer una reflexión y se tuvo que llegar a una decisión que fuera igual para todos, judíos palestinenses y judíos gentiles o paganos. Sobre el concilio de Jerusalén, ya dijimos, existen dos versiones: el relato de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el relato de Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a ver entonces en qué consistió esta controversia en Antioquía. Ya estamos en la página 80. Dice ahí que bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme a las costumbres mosaicas, no poderos salvados. O sea, esta era una afirmación, dice el padre Salvador Carrillo, es una afirmación muy fuerte, porque entonces
estos judíos palestinenses estaban diciendo que la salvación la obtenían por cumplir la ley y no por creer totalmente en Cristo, en que Él había muerto y resucitado por nosotros. Se produjo con esto una gran agitación y una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé con todos esos judíos que habían llegado a Antioquía. ¿Por qué se produjo? Pues porque Pablo y Bernabé habían visto las maravillas y los milagros que hacía el Espíritu Santo en las comunidades que fundaron sin la necesidad de haber circundado a las personas de ahí, de cada comunidad. O sea, ellos fueron testigos de las manifestaciones o las teofanías que ya hemos dicho que Dios cumple o Dios permite a través de ellos. Ellos bien claro decían, no somos nosotros quienes hacemos el milagro, es Cristo, es Dios a través del Espíritu Santo. Y con eso ellos bautizaban a los que creían y abrazaban la fe. Entonces, lo que los judíos que llegaron a Antioquía estaban diciendo, pues era contrario, porque no cumplían la ley, pero recibieron el Espíritu Santo. Entonces no podía ser que pidieran la circuncisión para poder salvarse. Entonces, pues decidieron, junto con los personajes que bajaron a Jerusalén, decidieron enviarlos de Antioquía a Jerusalén con los jefes de la iglesia. En alguna, ahorita lo vamos a ver más adelante, le llaman los personajes distinguidos, que son Santiago, Cefas y Juan. Y mencionan primero a Santiago porque él era el jefe de la iglesia de Jerusalén, era el obispo de la iglesia de Jerusalén, era el prelado, nos dice, era el primer, como el segundo papa después de Pedro, pero era el encargado de la iglesia de Jerusalén, entonces por eso lo nombran en primer lugar. Luego a Pedro y luego a Juan, y es Juan el evangelista. Dice, y decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos de ellos, subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Fíjense, estaba ya el conflicto. Los que bajaron de Jerusalén a Antioquía decidieron mandarlos de Antioquía a Jerusalén. Recuerden que dijimos que Jerusalén estaba en la punta de una montaña, por eso siempre que se refiere ir a Jerusalén, dice subieron a Jerusalén, porque estaba en lo alto de una montaña. Entonces aquí dice, los enviaron hacia allá y pues para llegar de Antioquía a Jerusalén pasaron por varias comunidades. Aquí nos menciona Fenicia y Samaria. Y aún por donde ellos iban pasando, nos dice el Padre, posiblemente tardaron 15 días en llegar, siguieron evangelizando y siguieron contando las maravillas que el Espíritu Santo había hecho en las comunidades y en las personas, sembrando gran alegría. Dice ahí, sembrando gran alegría en todo lo que ellos iban platicando a los hermanos. Como se ve claramente, el problema en la discusión era de suma trascendencia y tocaba principios fundamentales de la fe. Hermanos judio-cristianos de Judea exigían, con el fin de alcanzar la salvación, la circuncisión y la observancia de la ley. En otros términos, para obtener la salvación tardía por Jesús, era necesario primero abrazar el judaísmo. Y como ya les comenté, pues esto no era posible ni creíble para Pablo y Bernabé, que ya habían fundado comunidades. Entonces, las cosas en Antioquía, así las cosas, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo y a Bernabé para que en Jerusalén trataran el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Sabemos que los apóstoles son quienes recibieron el mandato directo de Jesús, nos dice el Padre, los apóstoles pues son los evangelizados de primera mano. Ya de ahí
pues se fue compartiendo el evangelio, pero ellos fueron de primera mano. Y dice aquí con los presbíteros, es decir, los demás dirigentes que habían elegido para llevar las comunidades de Jerusalén. Les acompañaban otros, entre los cuales iba Tito, y Tito era griego y se había hecho cristiano sin necesidad de recibir la circuncisión. Entonces, a este respecto, escribió Pablo a los Gálatas. Al cabo de 14 años, de nuevo subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí pues en virtud de una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero en privado con los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pero ni Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a ser circuncidado. Es decir, cuando estuvo ya en Jerusalén, después de 14 años, porque pone como punto de partida la primera vez que subió a Jerusalén en el año 37 y este concilio se da en el año 51, entonces pasaron los 14 años. El apóstol dice que subió a Jerusalén en virtud de una revelación. Los hechos afirman que el viaje se debió a la inquietud que sembraban en Antioquía los hermanos venidos del judaísmo. Y en estos breves 3 versículos que nos muestra la carta de los Gálatas, se ve ya el final y el resultado del concilio, porque dice ahí, expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles. Es decir, en el concilio, Pablo les cuenta a los apóstoles y a otros presbíteros todo lo que él comenta en las comunidades que están o que va a dar a conocer a Jesús. Sí, ese es lo principal. Expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, para saber si corría o había corrido en vano. Es decir, para que aprobaran lo que hubiera dicho. ¿Lo que dije es correcto o lo que dije es incorrecto? Obviamente le dijeron que era lo correcto porque enseguida nos dice, pero ni Tito, que estaba conmigo con ser griego, o sea, pagano, fue obligado a ser circundado. O sea, es la decisión del concilio. No necesitan ser circundados para poder ser cristianos, para poder abrazar la fe. Sin embargo, pues decirlo de esta manera, y para nosotros en este tiempo, pues es bien breve y bien conciso y bien claro. Entendemos que quien crea en Jesús, en su pasión, muerte y resurrección, puede ser bautizado y puede ser cristiano. Pero en aquel tiempo, pues no era así. Se tenían que dar explicaciones para no, pues, levantar más división entre todos los judíos palestinenses y judíos gentiles. Luego ya en la página 81 nos dice, el apóstol dice que subió en virtud de una revelación. Los hechos afirman que el viaje se debió a la inquietud sembrada en Antioquía por los hermanos venidos de Jerusalén. Los dos motivos no se oponen. Pablo debió recibir en circunstancias luces especiales del Espíritu sobre la necesidad de defender la libertad cristiana y quería también saber si estaba en la verdad o había corrido en vano, o toda su predicación y los 2 viajes que ya había realizado habían sido en vano. ¿Qué sucedió en la asamblea de Jerusalén? Bueno, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y presbíteros y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos, es decir, lo que él predicaba. Pablo le llama a los notables a estos apóstoles que son Santiago, Cefas o Pedro y Juan, y a los presbíteros. Dice, después, en una conferencia privada con los notables, Pablo expuso el evangelio que proclamaba entre los gentiles.
Estos grandes, nos dice Pablo, eran Santiago, Cefas o Pedro y Juan. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba con Pablo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto quiere decir que las autoridades de la Iglesia Madre de Jerusalén participaban de la manera de pensar de Pablo y Bernabé. Para salvarse no era necesaria la circuncisión ni la observancia de la ley mosaica, sino solo abrazar la fe en el Señor Jesús. Esa fue así como que la conclusión. Pero ¿cuál fue la controversia con los falsos hermanos? Los falsos hermanos son a quienes Pablo llama, más bien los falsos hermanos son los judíos que no abrazan la fe, sino que ellos ponen por encima la ley. Y los que todavía siguen existiendo en nuestra actualidad, los que todavía dicen que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es quien nos redime y que tenemos que esperar un verdadero Mesías. Para Pablo ellos son los falsos hermanos. Se suscitó luego en una reunión pública una fuerte discusión ocasionada por los fariseos convertidos al cristianismo. Sabemos que los fariseos eran pues los más estrictos con la ley. Son a los que en otros textos, en los evangelios, Jesús les llama hipócritas. ¿Se acuerdan? Porque les dice cómo es posible que pidan que se cumplan los preceptos de la ley cuando ellos mismos no los podían cumplir. Pedían que Jesús no conviviera con paganos, con prostitutas, con ladrones, y ellos a escondidas robaban y tenían relaciones con otras mujeres o participaban pues en actos que no eran puros. Entonces, ellos son los falsos hermanos. Estos insistían en que era necesario circuncidar a los gentiles y obligarles a guardar la ley. Pablo recuerda con viveza la escena, pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo, Jesús, con el fin de reducirnos a la esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Es decir, trataron de intimidarlos, pero Pablo no lo permitió. Pablo estaba seguro de lo que él predicaba del Evangelio. ¿Cuál fue la decisión de los notables? Bueno, se reunieron entonces los apóstoles, pero el relato de Pablo dice lo que nos leyó Lore ahorita al iniciar. Y de parte de los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, Dios no mira la condición de los hombres, nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. ¿Qué vamos a subrayar en estas reflexiones? Pablo nombra a Santiago antes que a Cefas y Juan por ser el jefe que presidía la iglesia de Jerusalén. Dios es la fuente de los carismas. A Pablo y a Bernabé les fue concedida la gracia de evangelizar a los gentiles, mientras que a Santiago, Cefas y Juan
les confiaron la predicación de los judíos. Pablo y Bernabé debían tener presente siempre a los pobres y ayudarlos o enviarles ayuda económica oportunamente. O sea, son las tres conclusiones que sacan. Luego tenemos el discurso de Pedro, porque una vez que estuvieron todos reunidos y llegaron a esta conclusión, y todos reunidos me refiero nada más a los notables, es decir, los 3 apóstoles, los presbíteros y Pablo y Bernabé. O sea, no había más. El concilio se llevó entre ellos. Pero una vez que se llegó a esta conclusión, entonces Pedro, por ser quien recibió de Dios el mandato de guiar la iglesia, aunque no fuera él el encargado de la iglesia de Jerusalén, pues entonces tuvo que redactar un anuncio y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pedro se levantó y dijo, dijo se refiere ya a la comunidad que había acompañado a Pablo y Bernabé. Se lo hagan de cuenta los que se habían quedado afuerita esperando a ver qué resolvían. Se levantó y les dijo entonces este discurso. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Les está reclamando a estos personajes que bajaron de Jerusalén a Antioquía a decir que si no cumplían la ley no podían ser salvados, les está reclamando, les está diciendo que si ya Pablo y Bernabé contaron todas las manifestaciones de Dios en las comunidades que había formado y ya les había enviado el Espíritu Santo, y al enviarles el Espíritu Santo los había purificado sus corazones. Entonces, ¿por qué querían imponerles el yugo de la ley? Que ni siquiera ellos, que nacieron judíos, sus padres que fueron judíos, podían cumplir. Y en los últimos 2 renglones se quedan las palabras más fuertes de Pedro. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Es decir, Jesús no hizo distinción entre judíos y gentiles o paganos. Eso queda claro desde los evangelios, pero aún se siguen dando esas discusiones. En la Biblia, en el capítulo 15, viene una partecita en el versículo 16, donde citan al profeta Amós. Es decir, Pedro les habla a los judíos con palabras del Antiguo Testamento para confirmar lo que está diciendo. Lo que dice ahí en el versículo 16 es: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David, es decir, el pueblo de Judá. ¿Se acuerdan? Que después de David viene el destierro de Babilonia del pueblo de Judea. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que en él el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Es decir, todas esas naciones, o sea, todos los que abracen la fe, todos los que crean en Jesús y que Jesús es Hijo de Dios y que Jesús es el Señor.
Y les está hablando precisamente con el Antiguo Testamento, pues porque los judíos palestinenses es en lo que creían, es la Torah para ellos, es lo que estudian, entonces tenían que conocer ese versículo. Y les está diciendo, ya se había profetizado todo esto, ya había el Señor manifestado que iba a regresar para todos, no nada más para los judíos palestinenses. Luego el libro nos dice, las reflexiones de Pedro son referencias claras a la admisión de Cornelio y de su casa a la fe. En Hechos capítulos 10 y capítulo 11 tenemos ese relato en el que Pedro y Cornelio tiene una visión y Pedro también la tiene. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de la doble visión de Pablo y Ananías cuando la conversión de Pablo? En este caso sucede algo parecido, también hay una doble visión en estos relatos en los que a Pedro, bueno, a Cornelio se le dice que vaya que forme un grupo de personas y que estas personas vayan por un hombre y lo hagan traer a su casa para que les cuente lo que él sabe y así lo manifiesta. Trae a tal hombre para que venga a tu casa y te cuente lo que él sabe. Y al mismo tiempo que está teniendo esta visión, Cornelio, Pablo está teniendo una visión. Con todo y cargador me lo pones en la mesa. Ay, caramba. Pedro está recibiendo la visión de unos animales, como un manto que cae del cielo. No sé si recuerdan esa parte de la serie de AD que vemos en Semana Santa, que está Pedro en una azotea y va cayendo una manta con una cantidad de animales de los que los judíos llamaban impuros. Y una voz que le dice a Pedro, come. Entonces Pedro dice, no, Señor, esto no ha de ser de Dios, ha de ser un sueño, una visión del demonio. Y el Señor le aclara y le dice, no, soy yo, come, porque llamas impuro lo que yo he purificado. Ya después, conforme Pedro va recibiendo la revelación de este sueño, entiende que es porque Cornelio, siendo pagano, lo manda a llamar para que Pedro le platique lo que él sabe. ¿Y qué es lo que él sabe? Pues lo del Señor Jesús, toda la evangelización, toda la buena nueva. Y a Pedro le está diciendo, entra en la casa de Cornelio, que es pagano, y que te va a dar a comer lo que para los judíos es impuro. Pero si yo lo he purificado, ¿por qué tú lo llamas impuro? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando entra Pedro en la casa de Cornelio, empieza a platicar, empieza a evangelizar y entonces se dan manifestaciones como las que se recibieron en Pentecostés, en la casa de Cornelio. Irrumpe el Espíritu Santo y empieza a ver don de lenguas y empieza a sentirse, él empieza a reconocer esa manifestación de Dios donde está enviando el Espíritu Santo a la casa de Cornelio y toda su familia. Es decir, esta es la primera vez que Pedro recibe pues esa experiencia de saber que para un pagano también hay el Espíritu Santo, también se presenta lo que él recibió en Pentecostés. Entonces, esta visión, esta experiencia es la que Pedro pone por encima de los mandatos que los judíos están diciendo. Es decir, él es testigo de que el Espíritu Santo puede caer, como lo mencionan en la Biblia, sobre los paganos y no es necesario que se circunciden o que sigan la ley mosaica. Entonces, las referencias de Pedro son claras a la admisión que él hizo de Cornelio
en la ley, entre los cristianos. Y dice ahí, la determinación también es consecuencia de la experiencia que le sucedió en la casa de Cornelio. Exigir a los gentiles convertidos la observancia de la ley judía sería atentar a Dios, que significaría reclamar de él signos milagrosos de su voluntad, cuando la ha expresado ya suficientemente al enviar Cornelio y los suyos el Espíritu Santo. Es decir, sería poner en duda a Dios. Si Pedro hubiera dicho, no, pues sí se tienen que circuncidar y tienen que seguir la ley para poder ser cristianos, entonces él hubiera dudado de todo lo que vivió entonces con Cornelio. Los versículos del 9 al 11 de este capítulo de Hechos 15 enuncian principios categóricos. Purificó sus corazones con la fe. Creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Y esto, judíos y gentiles. Es decir, no hay duda en esa determinación de Pedro. No hay duda de que el Espíritu Santo lo iluminó para que esa fuera la resolución. Purifica los corazones con la fe y somos salvados por la gracia del Señor Jesús y no por cumplir la ley. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que ellos habían realizado en medio de los gentiles. Es decir, después de que Pedro da a conocer con este discurso la resolución de la reunión que habían tenido, le permitieron a Pablo y a Bernabé contarle a todos los judíos que estaban esperando la resolución lo que había sucedido, todas las experiencias que ellos habían tenido en los 2 viajes que hasta ese momento habían realizado. Luego viene nuestro libro, el número 3, que es una intervención de Santiago y es una carta apostólica. La intervención de Santiago era necesaria porque pues él era el jefe de la iglesia de Jerusalén, pero también nos dice el padre que esta carta no fue después de la primera reunión, sino que fue que nos dice, ustedes saben que todos los problemas sociales, políticos, económicos, no se resuelven en una sola reunión. Son varias las que se necesitan. Entonces, esta carta apostólica de Santiago se da a conocer después de una segunda reunión, porque obviamente, pues los judíos palestinenses, dice ahí el padre, pues siempre hay revoltosos, o sea, no debieron quedarse conformes con lo que se dedujo o con lo que se decidió. O sea, ellos debieron haber insistido, debieron haber rebatido, y entonces hubo otras reuniones, no podemos saber si 1 o 2 en ese mismo tiempo, pero esta carta de Santiago pues viene a ser el resumen de reuniones consecuentes. Y luego dice, esta carta está en los versículos del 13 al 29. El texto de los Hechos presenta después de la decisión de Pedro una intervención de Santiago. Pablo, por su parte, ignora esta intervención en su epístola de los Gálatas. Es decir, cuando Pablo dicta la carta para los Gálatas, ignora la carta. ¿Por qué? Pues posiblemente porque para él Pedro era a quien le correspondía dar la sentencia de ese concilio, o porque la consideró innecesaria, puesto que ya se había dado la solución. Muy probablemente Lucas aglutinó en un solo capítulo reuniones celebradas en los momentos y en tiempos diferentes. Es decir, Lucas nos cuenta una reunión, pero pudieron haber sido varias. Y este género literario de Lucas no es extraño. ¿Se acuerdan cuando en el segundo viaje es aprendido
y nos cuenta la conversión del carcelero, que nos dice el padre, no sabemos cómo en una noche hubo teofanías y luego fueron a la casa del carcelero y toda la familia se convirtió y luego regresaron otra vez a la cárcel y luego los liberó. O sea, es como en Lucas escribe así, en resumen, nos cuenta lo que sucedió, pero no en el tiempo preciso. En la reunión que nos narra, no estuvieron presentes Pedro ni Juan en la segunda reunión. No era el grupo de los 12, sino el hermano del Señor. En este tiempo el apóstol Santiago ya había sido asesinado por Herodes. Entonces, este Santiago, jefe de la iglesia de Jerusalén, era el hermano del Señor Jesús, y entendemos por hermano del Señor Jesús que era un pariente, podía ser un primo, de primo hermano o primo de en segunda línea. A él es al que le llamaba, él es el Santiago, jefe de la iglesia de Jerusalén. Gozaba de autoridad por ser pariente de Jesús, y era el jefe de la iglesia de Jerusalén, compuesta esencialmente de judíos cristianos. Pablo nombró en Gálatas a Santiago antes que a Pedro y a Juan por el lugar que ocupaba en la iglesia. La intervención de Santiago toca un punto extraño en la circuncisión y en las observancias de la ley. Trata más bien de las reglas de comensalidad de convivencia. En vista de la armonía mutua entre judíos cristianos y gentiles convertidos, al encontrarse reunidos para tomar los alimentos. Cuestión, por lo tanto, de orden práctico y pastoral, de interés limitado y regional, sin consecuencias para la fe. Es decir, nos está diciendo aquí el padre, antes de que leamos la carta, la intervención de Santiago. Santiago no trató sobre la circuncisión. Santiago trató sobre las reglas de convivencia y la comensalidad, es decir, la alimentación. Y luego hace ahí una pregunta. ¿Cómo deben comportarse los cristianos venidos de la gentilidad ante ciertas cosas que chocan profundamente a la mentalidad y a las tradiciones de los cristianos venidos del judaísmo? Desde tiempo inmemorial, estos han estado acostumbrados a oír en las sinagogas cada sábado ciertas prescripciones, y la inobservancia de estas causarían un hondo sufrimiento en la psicología religiosa tradicional del judaísmo. Es decir, los judíos tenían toda su vida escuchando cómo debían comer. Y entonces que Santiago, siendo judío cristiano, dijera algo diferente, pues iba a causar más controversia, y dice aquí un hondo sufrimiento en la psicología de la religión judío-cristiana. Entonces la intervención de Santiago fue para marcar reglas de comensalidad, y nos dice, por lo tanto, concluye Santiago, en mi parecer no inquietará a los gentiles que se conviertan, pero escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Es decir, reglas de comensalidad. Contaminación de lo, bueno, acá lo vamos a ver en la siguiente página. Dice, número 1, abstenerse de comer idolotitos, es decir, carnes sacrificadas a los ídolos, porque lleva consigo una participación en un culto sacrílego. ¿Se acuerdan que ya habíamos, esto pues a lo mejor, para entenderlo mejor, lo ponemos en comparación con la práctica de la yoga que ya habíamos comentado? Dijimos, la yoga son prácticas o posturas que se hacen alabando a otro ser que no es Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero yo lo hago no con esa intención. Pues sí, lo haces no con esa intención, pero no quiere decir que no suceda.
No quiere decir que no suceda o que no signifique lo que estamos haciendo. Y también lo platicamos de esta manera. Si un testigo de Jehová asiste a una misa, por ejemplo, y el sacerdote está haciendo la consagración, porque está el testigo de Jehová, no hay consagración. No, ¿verdad? O sea, sucede. Si el testigo de Jehová cree o no cree, la consagración sucede. Entonces, el alimentarse de comer sangre, alimento ofrecido a ídolos, era un ofertorio que sucedía aunque tú no hubieras participado en ese sacrificio o en ese culto. O sea, de todas formas, ese alimento ya había sido ofrecido a ese ídolo. Por eso se los prohíben. A eso es a lo que se refiere con la primer pues orden que les da. Se abstengan de contaminaciones de los ídolos, es decir, no participen comiendo lo que se ha ofrecido a los ídolos, porque la adoración al ídolo ya sucedió, hayan ellos estado o no. Número 2, abstenerse de la fornicación. Por fornicación no se entiende aquí una infracción que es la infidelidad. Pues sí, el tener varias mujeres, sino se entiende como las uniones irregulares, por ejemplo, entre parientes o prohibidas ya que ya son prohibidas por el Levítico. Es advertir que algunos manuscritos omiten la fornicación. Es decir, no era el hecho de tener varias mujeres, los hombres, porque eso era parte del decálogo, sino tener relaciones impuras entre hermanos, entre primos. A eso es a lo que le llamaban fornicación. No comer de las carnes sofocadas porque su sangre no había sido derramada. Y no tomar la sangre porque ella concretiza la vida que pertenece solo a Dios. Lo ahogado, es decir, pues animales con sangre que no hubieran sido desangrados. A eso se refiere. Y es por lo mismo, porque al comer el alimento con la sangre, es como obvio con el número 4, tomar la sangre, porque la sangre concretiza la vida y la vida solo le pertenece a Dios. ¿Sí me di a entender? A mí el punto 3 como que no me quedó muy claro. Bueno, ni el 4. Bueno, la carne sofocada es la carne sin desangrar, es decir, matan una ternera, no quiere decir que haya sido ofrecida a los ídolos, es diferente del número 1, ¿sí? Pero sangre estaba prohibido tomarla. Entonces, al comer un alimento sofocado, es decir, lleno de sangre, pues también te estás comiendo la carne, la sangre al mismo tiempo, ¿sí? La sangre significa vida. Entonces, y los judíos tenían en su regla que la vida le pertenece a Dios. Dios la da y Dios la quita. Entonces, el tercer y cuarto punto, por eso son como lo mismo. Si comes carne que tiene sangre, pues estás tomando sangre. ¿Sí? A ver Y si me era una regla. Sí, Claudia, adelante. carnes sofocadas se refiere a carnes mortecinas, son animales que murieron naturalmente, o sea que no fueron muertos para alimento, sino que murieron, ya encuentran el cadáver del animal y consumirlo. Eso es lo que se prohibía. Y como muchas leyes de Levítico, pues eran en parte por salud, por cuestiones de salud.
Si nosotros vemos los animalitos, o sea, es muy difícil, por ejemplo, que a una serpiente le des un ratoncito ya muerto y se lo coma. Son como parte de su instinto. Entonces, aquí lo que prohíbe con las carnes sofocadas o mortecinas es no comer un animal que haya muerto de forma natural. No más eso. Gracias, Lara. Sí, gracias a ti, Claudia. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Ok. Y gracias. Bueno, luego dice, acordes en estas decisiones, los apóstoles y presbíteros, es decir, los notables, dice ahí, con toda la iglesia, escogieron a 2 personajes importantes de la iglesia madre, es decir, de la iglesia de Jerusalén, y ellos son Judas Barsabás y Silas. Con el esquema aglutinado de Lucas, Pablo y Bernabé estaban todavía en Jerusalén. O sea, en este esquema que nos narra Lucas, como que todo sucedió en un solo momento, él da por hecho que Pablo y Bernabé todavía están en Jerusalén. Y con ellos, o sea, con Pablo y Bernabé, fueron enviados a Antioquía Judas y Silas para que llevaran una carta oficial y un mensaje oral a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. Es decir, una vez que terminó el concilio, que Pedro dio su discurso, que Santiago también escribió su carta apostólica de lo que debían hacer, entonces ya quedó aclarado el asunto, vamos a enviar a Judas y a Silas como representantes de la iglesia de Jerusalén para que vayan con ustedes a Antioquía, porque recordamos que todo este problema se dio en Antioquía. Ahí fue donde decidieron subir a Jerusalén para aclararlo. Entonces ahora lo correcto era que representantes de la iglesia madre, de la iglesia de Jerusalén, fueran junto con Bernabé y Pablo a dar el mensaje del acuerdo al que se había llegado. Y la carta dice así: los apóstoles y los presbíteros, vuestros hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesús Mesías. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien estas cosas. No imponeros más cargas que las indispensables, ya les están diciendo, no necesitan ser circuncidados. O sea, eso se elimina. ¿Y las cargas indispensables cuáles son? Bueno, no comer carne dedicada a los ídolos, evitar la fornicación, que aquí lo ponen como impurezas, no lo ponen con la palabra fornicación. No comer animales estrangulados ni beber sangre. El texto de los Hechos llamado occidental añade una expresión en el versículo 29. Haréis bien en guardar estas cosas, llevados por el Espíritu Santo a Dios. ¿Sí? Es decir, tenemos una diferencia en el texto oriental y en el occidental. En el oriental, que está al final de la hoja 85, dice, haréis bien en guardaros estas cosas a Dios.
Y en el occidental nos ponen llevados por el Espíritu Santo a Dios. ¿Sí? Los fieles podrán cumplir las prescripciones de la asamblea, pues estarán bajo la conducción del Espíritu Santo. Es bueno poner de relieve que la decisión eclesiástica es obra común del Espíritu Santo y de la autoridad legítima. Si ustedes se fijan ya en esta última carta, la que se da a conocer a los gentiles, escriben, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En las primeras cartas, en la de Pedro y en la de Santiago, no nombran al Espíritu Santo, pero ya les hacen ver a todos los gentiles que es el Espíritu Santo quien ha estado con ellos en esa reunión y han tomado la decisión por haber invocado la presencia y la claridad del Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu Santo es quien ha inspirado la decisión tomada por la Asamblea de Jerusalén. Esta carta, como ya hemos anotado, ignorada por la epístola de Pablo a los Gálatas y sobre asuntos particulares de convivencia, debió ser posterior al Concilio de Jerusalén y enviada a iglesias particulares de Antioquía, Siria y Cilicia. Probablemente fue una decisión tomada por las autoridades de Jerusalén, presididas por Santiago, tras el conflicto de Antioquía entre Pedro y Pablo, del que trataremos enseguida. Pero Lucas quiso colocar en un mismo sitio los documentos sobre asuntos que tenían entre sí una conexión. Este conflicto que hay entre Pedro y Pablo lo vamos a ver el próximo jueves. Pero ya ven, aquí nos está aclarando el Padre Salvador, dice, posiblemente esta carta es posterior. Primero fue el concilio o la primera reunión, luego se debieron haber reunido otra vez y luego ya Pedro se pronunció. Luego debió haber sucedido el conflicto entre Pedro y Pablo y después de ese conflicto, entonces ya se menciona las reglas o lo que se quiere unificar con respecto a la comensalidad y a la convivencia, porque el conflicto entre Pedro y Pablo fue precisamente ese. Ya no era la circuncisión, ya no era decir, si no se circuncidan, no pueden ser cristianos. El problema que hubo entre Pedro y Pablo fue precisamente porque no estaban de acuerdo en portarse de un modo cuando había judíos palestinenses y portarse de otro modo cuando había cristianos helenistas. Entonces, como se dio ese conflicto, entonces se hace esta última carta que es la que se lleva a las iglesias de Antioquía. Lo vamos a ver, lo vamos a aclarar. ¿Por qué las dice aquí iglesias particulares de Antioquía, Siria y Cilicia? Pues porque se deslinda Pablo totalmente de la iglesia de Antioquía. El problema o el conflicto que tienen entre ellos lo separa y la iglesia se separa en ese momento y Pablo se separa totalmente de los apóstoles y de la iglesia de Antioquía, que en un primer momento lo había abrazado y lo había enviado a evangelizar todas las comunidades que pudiera, pero por este conflicto pues ya no hay marcha atrás. Y como sucede en nuestra vida todavía, hay situaciones en las que lo mejor es separarse y cada uno por su lado, aunque los dos sirvan al mismo Dios. Entonces eso lo vamos a estudiar el próximo jueves. Y el número 4 de este tema todavía dice la delegación en Antioquía, dice, los delegados del concilio, es decir, Judas y Silas, que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, y Bernabé y Pablo, que eran pues de la iglesia de Antioquía, de gentiles venidos de, gentilidad. Después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta.
La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. A propósito de Judas y Silas, el texto occidental nos ofrece de nuevo una variante. Dice, Judas y Silas, siendo también ellos profetas llenos del Espíritu Santo, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Es decir, aparte de entregarles la carta, les dieron ánimos para que no se alejaran del cristianismo. Si ya habían abrazado la fe, si ya se habían convertido, continuaran por ese camino. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que les habían enviado. Pero Silas decidió quedarse. En cuanto a Pablo y Bernabé, se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva de la palabra de Dios. Entonces, el único que vuelve a Jerusalén, pues es Judas, porque Silas decide quedarse también en esa comunidad. Listo, chicas. Terminé así como muy abrupta, como que iba a decir otra cosa y ya me quedé callada. Pero ya terminamos el tema. Estamos justo 8:27. Gracias a Dios no se nos cortó. Y pues la próxima clase terminó de ver el conflicto de Pablo y de Pedro y Pablo. Está muy cortito, pero sí da mucho de qué hablar. A lo mejor sí nos llevamos toda la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, intervención. Gracias, Lara. Por nada. Creo que no. Gracias, Bella clase. Bueno, Muchas gracias. Me quedé acongojada yo porque hay conflicto entre Pablo y como te vi tu cara así como de asombro, como que, ay, no puede ser. Pero así empiezan a separarse, ¿no? Como por eso están los diferentes padres de diferentes, ay, no sé cómo decirle. Los jesuitas con los... Más bien los católicos ortodoxos, ¿no? Yo creo. Ajá, algo así. Sí, sí. Pues es que es de hombres, dice el Padre Salvador, nos dice, es de humanos el conflicto. Somos hombres. Somos hombres, tenemos diferentes formas de pensar, a lo mejor nuestro actual a veces da un mal ejemplo sin quererlo, por querer guardar las normas, por querer ser muy, o sea, sin intención. El conflicto entre Pedro y Pablo básicamente es porque cuando no hay judío-cristianos, Pablo convive muy bien con los gentiles, come lo de los gentiles y convive bien, natural. Pero llegan los judíos cristianos y entonces Pablo ya no va con los gentiles, ya se queda con los judíos. Pedro ya no va con los gentiles, prefiere alejarse de ellos y dice para no hacer escándalo entre los judíos cristianos. Pero por no querer hacer escándalo con los judíos cristianos, pues se hace un escándalo mayor. Está dando un signo de hipocresía, porque entonces los gentiles les dicen, cuando no estaban ellos, si estabas con nosotros, y si comías lo que comemos nosotros, y si te portabas como nosotros, y ahora que ya llegaron, ahora ya no. Entonces, Pablo da su punto de vista, Pedro da su punto de vista, los dos son válidos, porque Pedro dice, es que cuando no estaban ellos, como no hubiera levantado escándalo, no hubiera pasado nada, pero ya están y me van a criticar por eso. Pero entonces, para los que apenas están abrazando la fe, pues hace perder la fe. Entonces les da otra imagen que a lo mejor no es. Quien conociera bien a Pedro diría, no, pues es que es por esto, y lo entiendo. Pero quienes no lo conocen bien, pues van a decir, no, pues sí,
se está portando de esa manera, siendo judío y muy judío, imagínense que nos queda a nosotros. O se va a dividir entre, lo nombra el libro, judíos de primera clase y los de segunda clase. Entonces, Pablo expone eso y total, se separa y no se vuelven a ver ni a hablar jamás nunca. Qué feo, eso es lo que te duele, ¿no? Que dices, ay, qué feo. ¿Verdad, Angie? Es como puede ser que después de haber tomado y vivir tantas cosas, ya no, Pues se vuelvan a hablar. Pero eso pasa en la vida real. Así es. Y hasta con las mejores comadres. Ay, ¿Cierto, no es cierto? Sí. Por eso pasó, para entender que eso ya pasamos, pero no tenemos que estar alejados, podemos ir por el camino. Así es. Así es. Bueno, chicas, entonces, si pueden leer, son como 5 hojitas nada más, o 4 o 5 hojas, las del concilio, las del el conflicto entre Pedro y Pablo, si lo pueden leer y luego ya lo vemos rapidín el Y el próximo. próximo jueves lloramos esa historia.